En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo de Quincuagésima. El próximo miércoles será el miércoles de ceniza. Pues bien, con el Evangelio de hoy, tomado de San Lucas, vemos cómo nuestro Señor reúne a los 12 apóstoles antes de subir a Jerusalén y les dice lo que decían los profetas del Hijo del Hombre, que tenía que sufrir y morir. Y esto les anuncia, diciéndole además que resucitaría al tercer día. Y sin embargo, sorpresa, los apóstoles, aunque estaba en las Escrituras, lo dice nuestro Señor por los profetas, no entendieron aquel lenguaje. Algunos, como el padre Straubinger o Monseñor Straubinger, dice que hasta ni la Virgen sabía. Error craso. Craso. Explícitamente, cuando le dice Simeón que una espada atravesará su corazón. Lo que pasa es que la mentalidad que imperaba entre los judíos, en el pueblo elegido, era otra. Se habían hecho otra imagen, o digamos, la mitad, como ya lo dice el padre Castellani. Se quedaron con el Cristo triunfante, glorioso, poderoso, y se olvidaron del Cristo que venía anonadado, con un cuerpo adobado, preparado, apto para sufrir y morir. Y en eso consistió su anonadación, porque por propio derecho tenía que ser un cuerpo glorioso al tener el ser de la plenitud del Verbo eterno, inmortal, glorioso. Pero él reprimió eso para que tuviera un cuerpo apto y pudiera así sufrir y morir en la cruz. Y por eso fue que se anonadó, aunque esto no lo dicen muchos, y más bien pocos, por no decir casi ninguno. Pero bueno, entonces se quedaban con ese Cristo Mesías ungido en el esplendor y no en la muerte, la derrota aparente. Como nosotros nos podemos inventar imaginándonos, sin inventarnos nada, pero no tomando el conjunto de las cosas. Y eso les pasó, incluso a los apóstoles. Por supuesto, de ningún modo a la Virgen María, eso queda claro. Pero esa era la creencia. Por eso no entendían, no les entraba en la cabeza. Ni aún diciéndoles que iba a resucitar. Como queriendo decir, bueno, no hay ningún problema, resucitaré. Pero no. Eso prueba los prejuicios religiosos. Cuán graves son. Como todo prejuicio, pero más si son religiosos o teológicos, se convierten en dogmáticos.
un paréntesis como hoy. No entendemos el lenguaje de una defección del sumo pontífice. Por ejemplo, entonces no nos extrañemos. Nos quedamos con la parte de la infalibilidad, pero desequilibradamente. Para dar un ejemplo, entonces no nos extrañemos que los apóstoles, debido a ese prejuicio común, como el prejuicio común que hoy tenemos sobre el tema de la autoridad, de la indefectibilidad, y no nos entra en la cabeza esta apostasía dirigida y teledirigida por las cabezas de la jerarquía de la Iglesia, incluido el sumo pontífice de turno, para decirlo claro, pronto y conciso. Pues bien, así los apóstoles no entendían ese lenguaje de los profetas. Hoy no entendemos el lenguaje de la teología. El mismo cuento. Eso pasa con los prejuicios religiosos dogmatizados, y aunque no se dogmaticen, cómo nos condicionan y nos estrechan el cerebro. Y entonces yo no entender ese lenguaje, no conocer, yo no saber, no entender. Y ahí estamos. Pues bueno, esto lo digo para que nos demos cuenta un poco del estado psicológico, del por qué no entendían los apóstoles y que no se nos haga raro. Porque nosotros estamos igual y peor. Y así con esto nuestro Señor los va preparando a su pasión y su muerte, que como digo, no es el fin por el cual se encarnó. Este es el fin secundario, añadido, accidental, por el pecado, que es un accidente, que no tiene causa eficiente, sino deficiente, como dice San Agustín. No busquéis cuál es la causa del pecado, porque no tiene causa eficiente, sino que es una deficiencia. Clarito, ¿no? Bueno. El fin era encarnarse, sin tener que haberse anonadado. Porque en la encarnación, vuelvo y lo repito, está un poco como constreñida, un poco como desglorificada, cuando es la plenitud de la deidad corporal, del amor divino, fuera, adextra, de la Trinidad Santísima, en la que se plenifica el ser, la naturaleza, la subsistencia y la esencia de Dios infinito, eterno y omnipotente. Esa es la encarnación. Y de paso, nos pudo haber, como dice él mismo y reconoce Santo Tomás, redimido por otros medios. No era necesario, absolutamente hablando, que fuera en la cruz. Para dar una idea, hubiera bastado las gotas o el chorro
que sale cuando se circuncida. Hubiera requete sobrado eso. Pero así todo Santo Tomás dice que hay 1000 formas o caminos de Dios para redimirnos. No nos estrechemos la cabeza. Y esto lo digo para que veamos cómo esto viene a adobar que la redención viene a ser un fin añadido secundario al primario de la sabiduría eterna de Dios, el misterio escondido, de la comunicación de su ser, porque la comunicación de sus atributos en toda la creación en conjunto es nada delante de Dios, porque de la nada sale si Dios no lo crea. Y no basta el amor al hombre ni al universo, porque Dios, lo repito, se tiene que amar a sí mismo. Como de hecho todas las criaturas aman a su modo más a Dios que a sí mismas, cuando apetecen el bien, del cual es una participación de la bondad infinita de Dios, según Santo Tomás de Aquino. Entonces, con más razón, Dios se tiene que amar a sí mismo. Y el solo amor de todo el universo no justifica suficientemente la creación. En cambio, la encarnación sí. Así de claro. Aunque el gran Santo Tomás de Aquino no lo vio. Bueno, algo de monje tenía que tener. Fruilano, monjuno, monjano. ¿Y yo por qué no soy así? Porque a mí me parieron así, a la brava, a las patadas. Donde ya no valían monjes, ni monjas, ni monjos, ni curas, hasta, si vamos al caso, una situación distinta. Entonces, así nuestro Señor, y espero que todo esto nos quede claro, y nos debe de quedar claro, y nos inflame el alma para contemplar la encarnación, para la cual todo fue creado, como dice Fray Luis de León y San Francisco de Sales, por lo menos. Entonces, nuestro Señor les anuncia su pasión y su muerte y su resurrección. En este contexto que acabo de explicar. Y el Evangelio pasa a Jericó, donde cura a Bartimeo. No lo dice en este texto, pero en uno paralelo de San Marcos se dice: hijo de Timeo, ibn Timeo. Bueno, Bartimeo, porque en español decir ibn, hijo, no, dice Bar-Yona, Barbar. Pues bien, entonces, ¿por qué en árabe al hijo mayor, por ejemplo, no le dicen Juan o Pedro o Gato? Le dicen el hijo de Juan, el papá. Y a la mamá también le dicen la mamá de, ¿cómo se llama el hijo? Son costumbres, pero que hay que conocerlas para que no nos enredemos. Pero bueno, entonces
Los mismos apóstoles, unos dicen que fue uno, otros dicen que fue dos, otros que a la entrada que a la salida. El padre Castellani aquí con sabiduría dice, fue a la entrada y a la salida, salió por donde entró. Y los cieguitos siempre trataban de andar por lo menos acompañados. Entonces los apóstoles, pues uno cuenta que cuando llegaron, otros que cuando salió, que fue uno, que fue dos. Poco importa. La cuestión es que cuando ve el tropel y el bullicio, el ciego pregunta qué pasa. Averigua. Ve de nuevo, cuando sale, de nuevo otro tropel igual o más. ¿Quién es? Le dijeron quién era y empezó a gritar como loco. ¡Hijo de David! ¡Hijo de David! Cállate tú, Chito, no grites. Tráigamelo acá, ¿qué quieres? Que vea, tu fe te ha salvado. Hijo de David. Hijo del Altísimo. Hijo del hombre. Diferentes denominaciones de nuestro Señor. Porque si se tiene en cuenta la descendencia o genealogía humana, era hijo de David, era rey por esa genealogía humana. Y ya se sabía que el Mesías, el enviado, el ungido de Dios Padre, es hijo del Altísimo, es el Hijo de Dios. Y no hay que creer que en las Escrituras no se habla de la Trinidad. Claro que se habla. No con el nombre de la Trinidad. Pero ¿cuántas veces no me habla del Hijo de David, del Mesías, del Espíritu de Dios? ¿Eso qué es? Y los salmos. Y nuestro Señor mismo que dice, interpretando el Salmo 119. ¿Y cómo es que David le dice Señor a su Señor? ¿Qué enredo es ese? ¿Qué trabalenguas? ¿Cuántas veces el Señor está por ahí hablando de Jehová Padre y por ahí de Jehová Hijo? Porque tan Jehová es Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, el que es, que eso es Jehová o Yahvé, o como se diga. Ni creer que el nombre de Dios estaba prohibido como creían los judíos. Esa era una interpretación rabínica desnable. Y los teólogos católicos la asumen. Cuando los salmos y cánticos cantan la gloria y el nombre de Dios. ¿Qué ser estúpido? Bueno, todas esas estupideces es la que aprenden y aprendemos en los seminarios. Mediocres. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos coartando la revelación divina. La vamos constriñendo y haciendo prejuicios. Prohibido nombrar en falso el nombre de Dios, pero si hasta los pájaros, los montes y las fuentes exhalan la gloria de Dios, el hombre con su palabra no va a poder decir Dios y alabar el nombre de Dios. Prohibido. Idiotas. ¿Qué vamos a hacer? En este caso, los rabinos. Y con esa mentalidad quieren estudiar la Torá.
tu abuela, perdóname. Y si la quieren estudiar, que se remitan a otro rabino sabio, el Drak, no me acuerdo el nombre, que escribió La armonía entre la sinagoga y la iglesia, donde muestra que el tetragrama de Yahvé contiene la Trinidad y la Encarnación. Y así se convirtió. Ese es un verdadero estudio de la Torá. De un judío que lo haga con corazón limpio, no sucio. Y como todos nosotros también, con corazón limpio, leer las Escrituras, para medio poder entenderlas. Pues bien, entonces tu fe te ha salvado, porque este ciego que no veía un pepino, vio más, vio la divinidad de nuestro Señor, Hijo de David. Era el nombre por excelencia del Mesías en el pueblo elegido. Entonces está manifestando la divinidad, y por eso nuestro Señor le dice: tu fe te ha salvado. ¿La fe en qué? En Cristo, el Verbo encarnado. Ahora no me pregunten a mí cómo tuvo la fe. ¿Se lo habrá revelado el Espíritu Santo, o él ya conocía bastante las Escrituras? Y no igual que San Simeón, pero esperaba al Mesías. De todos modos, confesó este cieguito, viendo mucho más que lo que veía todo el entorno de nuestro Señor. Y el pueblo quedó manifestado, asombrado con esta manifestación. Y Tilín Campán se acabó. Pero no quiero dejar de hacer también una pequeña aclaración de la epístola, que se conjuga con el Evangelio, porque nos habla de la fe, y la epístola de la caridad, y la caridad como la mayor de todas. Y que aún teniendo fe y esperanza, si yo no obro por caridad, de nada me sirve esa obra. Sin caridad, sin amor, porque Dios es amor, un amor que circula en las tres personas divinas. Y ese es el amor que se despliega en la creación, pasando primeramente por la encarnación y después derivándose a todos nosotros, los hombres y las cosas y el cosmos. Por eso toda criatura, como dice Santo Tomás, ama, tenga inteligencia o no la tenga, se mueva o no se mueva, sea espiritual o no espiritual, ama a Dios a su modo. Pues bien, entonces queda claro así que la caridad es la que le da el valor a nuestras acciones, porque todo es amor, somos por obra de amor y nacemos por el amor que se deben los padres. Por eso de parir hoy sin amor es una desgracia del mundo ateo moderno, porque todo se debe de producir, engendrar en el amor. Como una expresión del amor de Dios. Y lo que quería decir entonces era
que San Pablo nos dice que conocemos ahora de manera imperfecta, como en un espejo. Pero si yo me miro en un espejo me veo mi cara y no tengo manera de mirarme. O sea que hasta si cuando yo me miro en el espejo o en un lago, como si mirarían los indios o los bárbaros o el que fuera, cuando no había espejo, ni aún así me estoy conociendo bien como es, imperfecto, dice. Y todo nuestro conocimiento aquí es imperfecto. Pero cuando venga lo perfecto, lo imperfecto desaparece. Y así veremos cara a cara a Dios y a nosotros mismos. Porque vuelvo y repito, nos conocemos a través de un espejo nosotros. Si es que nos miramos bien. Pero por muy bien que nos miremos, es imperfecto. Entonces cuando venga lo perfecto, veremos cara a cara la perfección de Dios y de nosotros en tanto y cuanto nos conoceremos como somos conocidos en Dios. Tal cual como Dios nos conoce y nos ama. Y esto es muy profundo, tan profundo que de aquí sale un error también muy profundo como el de la gnosis, en uno de sus máximos exponentes, y hasta ahora para mí insuperable, de Jan Borella, que supera con creces a Guénon sufita, porque este es hasta tradicional, no solamente en el sentido gnóstico, sino en el sentido también hasta católico, porque era tradicionalista. Había enviado a un seminarista a Ecón. Y el libro de él se regalaba en albano. Y parecía la segunda Biblia, cayó en mis manos y pobre Borella porque lo reventé. Así de claro. Pues él dice eso. Malinterpretando a San Pablo, que conoce a San Pablo mejor que muchos de nosotros y a los padres griegos, porque no es un sufita como Guénon. Conoce el Nuevo Testamento al dedillo y los padres de la iglesia. Y así logró infiltrarse en la tradición. Que ni Monseñor Lefebvre, ni el padre Olañé, ni Smithberger se dieron cuenta. Cuando yo me interpuse a la ordenación, lo repito, de Lechen, el discípulo amado de Borella. Claro que me iban a hacer caso a mí, y si tampoco la tenían clara. Pero Lechen se terminó yendo, por gnósticos. Porque podrán decir que a mí también me fui. No, no me fui, me echaron. Y no por gnóstico. Por intigérrimo. Nada de medias tintas. Y con la teología bien puesta. Y sin confusiones sobre el Papa, la autoridad, la jerarquía ni la infalibilidad. Y mucho más claro que todos ellos. Porque creo que soy uno de los pocos que puede dar cátedra al respecto y mantenerlos a todos a raya. Y el que quiera probar, que salga al ruedo a ver cómo nos va. Así de claro. Pues bien, entonces Borella, tergiversando esto, porque a cualquier intelectual tradicionalista, y en Francia casi son todos intelectuales porque tienen un nivel más alto, caen en la trampa si llegan a Borella.
Eso es la gnosis. Ver mi verdadero ser y personalidad trascendental en la esencia divina de Dios, de la cual yo soy parte, y por eso es mi identidad, mi moi, mi yo, en la divinidad de Dios, como parte de esa esencia. Ojo, ¿y cómo lo refutamos? Porque es verdad que Dios nos ve a todos, y hasta los sapos y los lagartos y las iguanas, en su divina esencia, pero no son parte de la esencia divina. ¿Y cómo? En su esencia y no son parte. Porque Él los ve como seres participados por creación, que Él puede hacer o no hacer si se le da su santa gana. Pero no son Dios ni la esencia de Dios. Son ese fragmento de perfección participado en la esencia y el ser que tienen cada cosa, de perro, gato, ángel, melocotón o limón. Pero como poca filosofía y metafísica se sabe, y no se diga ya teología, entonces por eso no lo pueden refutar. Y ver el error terrible de la gnosis, cómo corrompe la verdad más sublime, que ese es el producto de la cábala perversa, pervertida, que no la inventó Guénon, que digo, ni Guénon ni Borella, del que estoy hablando, pero que sí la lleva a una gnosis intratrinitaria. Y por eso él decía que comulgando yo revitalizo la divinidad de mi ser escondido con la comunión. Entonces, la cuestión es delicada. Entonces San Pablo nos está diciendo que la beatitud eterna es llegar a ese conocimiento cara a cara de Dios en el esplendor de su plenitud de ser. Y en ese esplendor viéndolo a Dios cara a cara, cómo Dios me ve a mí. Cosa que ni yo puedo mismo ver y conocerme a mí mismo como me conoce Dios. Pero por eso no soy Dios. Pero entonces, ¿cómo yo voy a ver eso en la esencia divina? Y ahí es donde entra Santo Tomás y me habla de que así como conocemos por una especie o un concepto obtenido por abstracción, pero que no es la cosa, en la beatitud, ese concepto va a ser la esencia de Dios recibida en mi intelecto, y que ese concepto me hará ver todas las cosas como Dios las ve, y verlo a Dios sin ser Dios, pero sí beatificado. Y claro está que para eso el intelecto necesita ser adobado, y por eso el Lumen Glorie, que adorna la inteligencia beatífica para que pueda ser receptáculo, por decirlo así, de esa especie que ya no es una especie creada, sino la increada de Dios en nuestras inteligencias.
y más no se puede decir. Pero eso no es lo que dice Borella ni la gnosis. Entonces quería explicar esto, porque así, cuando San Pablo nos dice que veremos cara a cara y que veremos cómo nosotros somos conocidos por Dios. Y esa es la beatificación eterna, la beatitud eterna. Y sigue siendo un misterio, porque así todos no comprenderemos totalmente a Dios, ni toda la eternidad agota el abismo insondable de la plenitud de Dios. Es que nosotros cuando pensamos en Dios pensamos muy a lo humano y nos desborda. Que esto nos ayude para la contemplación, para la oración, y que así entonces podamos acercarnos un poco más a Dios, con verdadera humildad, porque cada vez nos damos cuenta que somos cada vez menos, porque en realidad no seríamos, nada sería sin Dios. Y no es que Dios esté en todas las cosas como creían los indios y cree todo el mundo por ahí. Pero Dios está dándole el ser a todo lo que es. Y en ese sentido es inmanente a todo. Pero también es trascendente. No se confunde su naturaleza. Entonces todas estas cosas, cuando no se tienen claras, caen en el error. Y en el error más alto de la gnosis cabalística, de la cual Jan Borella es hasta ahora el sumum de la gnosis, hasta donde yo sé, porque es insuperable. Hay que decirlo. Pero es visco. Así como es visco físicamente, más visco lo es intelectualmente. Pero bueno, no deja de ser un genio del mal, por decirlo de algún modo. Pues bien, entonces, así que podamos entender, si medio entendemos algo, cuando San Pablo nos habla de lo imperfecto desplazado por lo perfecto, de ver cara a cara a Dios y ver cómo somos conocidos, tal como somos conocidos por Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.